Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Mormonismo contra Mormonismo. Este es el vídeo número 4. Este vídeo va a tener dos partes, igual que tuvo el vídeo 2. En principio iban a ser 5 vídeos, siguen siendo 5 vídeos, pero el 2 y el 3, perdón, el 2 y el 4 van a tener dos partes porque no los quiero hacer muy largos y además me gusta ser detallado para poder comprender lo que quiero expresar, ¿vale? Como repaso, muy rápido. En el primer vídeo explicaba cuál fue mi primer contacto con el mormonismo, lo que supuso el conocerlo, cómo llegaron a mi vida y la de mi familia, todo lo que pasó en ese año, en el año 1979, desde principios de año hasta que me bauticé, el día 2 de septiembre del 79. Y en el segundo vídeo, también ahí expliqué en el primero un poquito lo que iba a ser el objetivo de los 5 primeros vídeos del canal, ¿no? En el segundo vídeo, en las dos partes que hice, pues expliqué lo que es el proceso de lo que significa adquirir un testimonio, que es un testimonio, según el mormonismo, y también el proceso de conversión, es decir, cómo se edifica la vida de un miembro de la Iglesia mormona. Eh, y en mi caso, pues lo que sucedió desde los 14 años hasta más o menos en el año 79 hasta más o menos el año 2021, que empezó otra etapa, ¿no? Y de esa otra etapa hablo en el vídeo número 3. Esa fue una etapa de descubrimiento, una etapa en la que comenzó la vivencia de un duelo, de una experiencia de resiliencia, y explico los motivos por qué pasó y qué es lo que supuso esa experiencia de lo que pasó en los meses más o menos a partir de mediados de 2021 en adelante, ¿no? Luego llegamos ya a lo que es la parte de este cuarto vídeo. En este cuarto vídeo, en esta primera parte, voy a empezar explicando lo que significa entrar en esa etapa de duelo. Comenté un poquito, pero me gustaría detallarlo un poquito más, siendo lo más breve posible, pero también para comprender lo que supuso esa experiencia y también explicar qué es lo que significa una experiencia de resiliencia y lo que yo hice para poder intervenir con el objetivo de que mi resiliencia al final terminara en una situación en la que yo estaba mejor de la que estaba cuando empecé al principio. Ese más o menos es el objetivo, ¿no? Y lo haré en dos partes porque quiero todo lo que expliqué en el vídeo número 3 y lo que expliqué en el número 2 tenía detalles, especialmente en el vídeo número 2 cuando expliqué lo que supone el mormonismo en la vida de una persona, para que se entienda la magnitud de lo que sucede a partir de la experiencia que conté en el vídeo número 3, ese descubrimiento que vino a mi vida también. Y entonces ahora quiero ver cómo interviene eh, todo ese tipo de experiencias en la gestión de esta resiliencia, ¿no? Y qué es lo que he tenido que hacer para poder terminar en una situación en la que hoy día mi vida considero que es mejor de lo que era antes, que terminé mejor de lo que empecé y continúo en una etapa de progresión que es muy interesante a mi entender, tanto en mi vida personal como familiar, y que me está aportando experiencias especiales, experiencias muy interesantes y que en consecuencia me hacen vivir con un mayor bienestar sin haber cambiado mucho las circunstancias de mi vida. O sea, yo sigo siendo el mismo, sigo trabajando en el mismo sitio, sigo viviendo en el mismo sitio, o sea, en lo que es de hacia afuera todo sigue más o menos igual, pero en el interior mío propio, pues mi vida está teniendo mejoras que ayudan a que la vida fuera de mí, en la vida de mi familia, en mi trabajo y en todo, pues sea mejor de lo que era antes. ¿No? Es muy, muy interesante. Tal vez algún día podría hablar un poquito más en detalle de estas cosas, pero me quiero centrar en este vídeo en lo que es la estrategia que yo establecí para poder salir de acuerdo a las cosas que aprendí de esa etapa de duelo y de resiliencia y aplicarlo un poquito por si a alguien le sirve, ¿no? Y en el vídeo 2 empezará a tocar lo que fue la estrategia, en esta primera parte empezará a tocar lo que fue la estrategia y en la segunda parte iré más digamos, al quid de la cuestión, que es lo fundamental que yo tuve que analizar, en lo que tuve que centrarme para realmente saber, o por lo menos creer, si el mormonismo es verdad o no es verdad, ¿no? Y eso es una cosa, para mí es algo realmente muy sencillo. Pero claro, hay que eliminar todo lo que rodea este tipo de cosas para realmente llegar a los puntos principales, ¿no? Y por lo menos eso es lo que yo entiendo. Entonces, sin más, voy a pasar
a explicar esa primera parte de este vídeo número 4 con la presentación que usé en el vídeo número 2, pero tratándola a la inversa, con la idea de poder entender todo ese proceso de conversión, como ahora ha trabajado en mi vida para que se convierta en un proceso de estrategia que me permitiera salir sano y salvo de toda esta experiencia, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, espero que te guste y adelante. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar a explicar lo que es la entrada en esa etapa de duelo y resiliencia, ¿vale? Lógicamente, la primera parte que uno vive cuando entra en esa etapa es la negación. Es decir, yo estaba defendiendo a José Smith ante unas evidencias que se estaban presentando. Hay que recordar el lema de este canal, que más o menos dice que las personas nunca buscan la verdad, solamente buscan confirmar sus creencias, ¿no? Entonces, esa etapa se vive cuando se entra en la negación. Uno, todo lo que está recibiendo, aunque sean evidencias bien sostenidas de que lo que uno aprendió al principio no es correcto, todavía estás esforzándote en buscar la manera de confirmar tus creencias. Y ese es el sesgo de confirmación, ¿no? Y esa parte se hace con la negación. Es decir, uno niega de alguna forma y aunque te van dando evidencia de cosas que están mal, pero tú sigues, digamos, aceptando otras cosas, yendo hacia atrás, en este caso, pues, hacia el origen de lo que fue la primera visión, hasta que llega un momento en que ya te quedas sin poder defender nada, ¿no? Pero es normal que uno entre en la etapa de la negación. Esto, lógicamente, turba mucho la mente porque esos descubrimientos están haciendo que se crea una disonancia cognitiva realmente, ¿no? Tú estás creyendo algo que todo lo que estás descubriendo en cuanto a la realidad histórica basada en la documentación, en las evidencias que existen, muchas de ellas de la misma iglesia y de los mismos miembros de la iglesia, va en contra de lo que se te enseñó. Entonces, se crea esa disonancia y hace que se turbe la mente, ¿no? Se sienta ese estupor de pensamiento, por decirlo así. Llega un momento en que el único sostén que tienes pues, es tu testimonio que de alguna forma lo tienes protegido porque es algo que tú sentiste y como tú sentiste y hubo emociones que lo confirmaban de alguna forma aquellas cosas que estabas aprendiendo, pues tú lo tienes como algo protegido, ¿no? Ese testimonio que está basado en lo fundamental, que es la primera visión, el llamamiento de un profeta, del profeta José Smith, la restauración del sacerdocio, el que apareciera, se tradujera por el don de Dios el libro de Mormón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero básicamente esos son los fundamentos de lo que es en lo que uno se sujeta ya para poder sobrellevar esta situación de negación, ¿no? Pero claro, llega un momento en que uno ya no puede avanzar más en eso porque todo se está derrumbando, o sea, toda la evidencia está en contra de lo que uno aprendió y se da cuenta de que José Smith está siendo descrito por la historia como una persona distinta a ese hombre virtuoso que tanto la iglesia se ha forzado por mostrar, ¿no? Y que se esfuerza por mostrar. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Pues que ya una vez que ves que no hay sostén de lo que tú creías, pues empieza a aparecer la tristeza y empieza a aparecer el enojo porque estás descubriendo una mentira, ¿no? Y eso es muy duro. O sea, puede pasar en cualquier, no sé, por ejemplo, en un matrimonio, por poner un ejemplo que se entiende fácil. Cuando uno de los dos engaña al otro, pues no es que estemos hablando de una mentira original, pero el hecho de que haya un engaño, pues ya es muy, muy, muy doloroso y eso llega a romper matrimonios. En este caso descubres que la mentira fue desde el principio, lo cual es peor todavía, ¿no? Es una traición, realmente. Esta tal vez sea la clave que por lo menos para mí supuso una ruptura en el cambio de mi vida en cuanto a lo que es el mormonismo. Esto es como una especie de cambio de vía. A ver, voy a ponerlo con esta imagen. La imagen de la izquierda es lo que digamos la creencia que se tiene al principio, ¿no? Uno recibe un conocimiento y un testimonio de ese conocimiento, de que todo lo que está aprendiendo es verdad, viene de Dios, por tanto, todo lo que continúa es una vía recta porque todo viene de Dios. Es algo que es como infalible, ¿no? Porque viene por revelación, la comunicación de Dios con un profeta, etcétera, etcétera. Pero cuando las evidencias que uno descubre cuando está investigando cuál es realmente el origen del mormonismo te muestran
que la vía va hacia otra dirección, que se crea realmente un cambio de vía en tu vida, esto es lo que tú creías y esto es lo que realmente muestran las evidencias, pues resulta que llega un comienzo de desviación. Es decir, si aquí al principio, aunque parece que están las vías juntas, puede ser muy parecido, la realidad es que cada vez que avanzas, te das cuenta de que se aleja más lo que tú pensabas que era a lo que realmente está siendo la verdad, ¿no? Por lo tanto, eso crea una ruptura que provoca ciertas preguntas. Y esas preguntas son muchas de ellas muy delicadas, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas, ¿por qué la iglesia tenía que mentir? ¿Por qué una iglesia que se declara la iglesia de Jesucristo tiene que mentir? ¿Cuál es la razón? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué las mentiras? A veces se usan las excusas de decir, bueno, es que al principio tenemos que recibir el conocimiento como la leche, porque es más suave de digerir, pero luego ya recibimos la carne, ¿no? Esto es absurdo. Por ejemplo, si yo estoy yendo, bueno, cuando yo fui al colegio, cuando era chiquitín, pequeñito, yo aprendí a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Eso digamos que es la leche de las matemáticas. Luego después, pues ya uno empieza a aprender cosas mucho más complejas, ecuaciones, en fin, por aquí y por allá, pero tú sigues usando los principios iniciales. Esas sumas, restas, matemáticas, divisiones son lo que te permite poder continuar con tu aprendizaje, ¿no? En este caso es distinto, o sea, se dice que estas cosas que estamos descubriendo son como carne, pero ¿qué significa que José Smith fuera una persona que engañaba a su esposa con otras mujeres? Refiriéndonos al tema que a mí me afectó en este cambio al principio, ¿no? Eso no tiene ningún sentido porque estamos hablando de cosas que van en contra de los principios fundamentales, ¿no? El Evangelio y la misma Iglesia enseña que el adulterio es uno de los peores pecados que hay, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, es absurdo. Esa teoría no cabe, ¿no? Si ha mentido en lo fundamental, y aquí volvemos a cuando se dividen las vías, ¿qué es lo que vino después? O sea, todo lo que vino después, que ya iba en otra dirección, ¿qué es lo que significa, no? Es una pregunta que da mucho que pensar. ¿Puedo confiar en una iglesia que miente en el nombre de Jesucristo? Si están constantemente hablando de Jesucristo, pero me están mintiendo en muchas cosas y en lo que tiene que ver con su propio origen, ¿eso qué tipo de confianza puede tener uno en una institución de ese tipo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde vienen todas las ordenanzas, todas las doctrinas? Ordenanzas que son muy comprometedoras, como las que se hacen en el templo, todo eso realmente de dónde viene, ¿no? Si hay una desviación de esa originalidad que declaraba la revelación divina. ¿Por qué todavía la Iglesia trata de justificar historias que son tan difíciles de justificar? Y hablando de que empieza a admitir solamente ciertas cosas, no todo, y todavía les intenta dar una justificación que a veces se convierte, como dije en el otro vídeo, en un espectáculo, ¿no? De querer justificar lo que no es justificable. Es como justificar la mentira, ¿no? Porque usan el nombre de Jesucristo para sus propósitos cuando tienen detrás una historia tan diferente de la que están contando, ¿no? Cuando está todo basado en engaños. ¿Realmente les importan las personas? O sea, los usos que está dando la Iglesia, por ejemplo, a lo que supone un sacrificio para los miembros, la exigencia de pagar un diezmo de todo lo que uno va ingresando durante toda su vida, eso es un sacrificio a veces muy grande para las personas. ¿Por qué? Y luego lo están usando, como se ha descubierto, para inversiones y para enriquecerse de una forma increíble. ¿Eso realmente es una cosa que muestra un interés por las personas? Y hay una pregunta también que da que pensar si la Iglesia está enseñando quién es el Señor de las mentiras, ¿eso qué significa? Cuando la misma Iglesia está practicando esas mentiras, ¿no? Es una pregunta bastante delicada, a mi entender. Entonces, tu mente no deja de pensar durante todo el día, durante meses, y a veces durante años, ¿no? Porque estás intentando encajar todas estas realidades que estás descubriendo, ¿no? Y llega la gran decepción, como ya comenté en el vídeo número 3. Se decepciona con la Iglesia y también se decepciona con las respuestas de algunos miembros de la Iglesia, ¿no? En cuanto a las personas que decidimos alejarnos del mormonismo. Y por momentos, pues sí, aparece el enojo, aparece la rabia, aparece la desesperación. A veces uno está enfadado por momentos porque se siente engañado. Está triste porque te das cuenta de que
tantas cosas, tanto esfuerzo en tu vida al final ha sido en base a algo que no era real. Y es muy doloroso. O sea, no se puede tomar a la ligera porque es algo muy doloroso y muy difícil de sobrellevar. Incluso se empieza a generar un rechazo por todo aquello que viene de la iglesia o todo aquello que escuchas relacionado con la iglesia, porque ya no te puedes fiar. Cuando escuchas a discursos de la conferencia general, te das cuenta de que detrás realmente a veces no hay nada, ¿no? Y que todo está basado en ilusiones, en estrategias, a veces en malas intenciones. Es muy difícil de sobrellevar. Entonces, cuando se está entrando en esa etapa de duelo, esta gráfica explica un poquito qué es lo que está sucediendo. Nosotros al producirse ese conocimiento, ese descubrimiento, pues, y entrar en esa etapa de duelo, caemos como puede suceder en circunstancias tan habituales como puede ser la pérdida de un ser querido, un divorcio, una pérdida de trabajo, una bancarrota, no sé, hay muchas circunstancias en la vida que producen ese tipo de duelos. Y caemos a un pozo profundo en nuestra vida, que es lo que nos trae toda esa tristeza y toda esa situación que no comprendemos y que nos hace sentir dolor. Eso es un momento de dolor muy serio. Esa etapa de ascenso, que puede venir después y en la que se basa la estrategia que tenemos que aplicar cada uno, empieza a partir de la aceptación. Es decir, cuando yo empiezo a aceptar lo que ha pasado, es cuando puedo permitirme el fijarme en mirar qué puedo hacer a partir de ahora para salir de este pozo profundo en el que he caído, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder salir de esta etapa tan difícil? Pues, según lo que decidamos hacer, o que no hagamos nada, puede ser que estemos en la gráfica de abajo. Hay situaciones en las que uno pasa en la vida que quiere una etapa de duelo y nunca lo supera y se queda con ese malestar en su vida para siempre si no actúa de forma que pueda alcanzar el objetivo legítimo de poder salir de esa situación. Si lo hacemos de una forma correcta, apropiada, buena para nosotros, podemos llegar a estar incluso más por encima de la situación que estábamos antes, ¿no? Que yo ese considero que es mi caso en este momento, después de haber pasado estas situaciones, y me ayudó mucho la estrategia que quiero empezar a explicar. Antes de eso quisiera explicar, porque estoy hablando mucho de la resiliencia, pero el concepto es muy sencillo realmente, aunque se ha empezado a usar de una forma para mí poco adecuada a veces. Pero la resiliencia básicamente es la capacidad que las personas tenemos para reajustarnos después de una experiencia traumática y regresar a nuestro estado inicial, como se explica en la gráfica que he mostrado antes, ¿no? La resiliencia se basa en dos conceptos básicos. Son dos conceptos o dos principios físicos, que son la flexibilidad y la resistencia. La resistencia nos permite no rompernos cuando estamos pasando una situación traumática, como puede ser alguna de las que he comentado, o esta misma, ¿no? De descubrir la realidad en cuanto al mormonismo después de tantos años. Y la flexibilidad nos permite recuperarnos, o sea, el poder tener el impulso para volver a la situación que teníamos al principio. Esto es algo parecido a lo que pasa con una pelota. Por ejemplo, esta pelota muestra el estado original en el que nos podemos encontrar. La vida está bien dentro de lo que cabe, es una vida normal, por decirlo así. Llega un momento de una tragedia de cualquier tipo, bien sea descubrir todo esto en cuanto al mormonismo, y de repente, como estaba en la gráfica anterior, nosotros caemos. La adversidad que crea esa situación nos lleva hacia abajo, ¿no? Y aparece la negación, la tristeza, el enojo. Y gracias a la resistencia que tenemos como seres humanos, que esto es algo que todos tenemos de una forma innata, pues podemos evitar rompernos. O sea, podemos evitar podemos conseguir seguir vivos a pesar de las dificultades. Una vez que empezamos con la etapa de la aceptación, se aplica lo que es la flexibilidad, que nos permite tomar impulso hacia arriba a partir de que practicamos la aceptación y a partir de cómo apliquemos nuestra estrategia para salir de ahí puede venir una etapa de crecimiento que se considera que es crecimiento cuando vas más allá de tu estado inicial, ¿no? Pero de forma natural, estas dos condiciones de lo que es la resiliencia, que es una forma natural que tenemos las personas, nos permite volver a nuestro estado original, ¿no? Y así poder vivir, digamos, en esta gráfica que lo representa de una forma opcional. O bien no somos capaces de superarlo, con lo cual quedamos peor que al principio, o bien somos capaces de superarlo con una buena estrategia y con esfuerzo y trabajo, y podemos conseguir estar incluso mejor
que antes, ¿no? Mejor de lo que se esperaba. Y bueno, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál fue mi estrategia que empecé a aplicar? Yo diría a partir del año 2022 y 2023. Bueno, es un periodo muy largo, la verdad. Bueno, pues en primer lugar, para poder aplicar esa estrategia, yo tenía que volver al principio de todo, lo cual para mí era el momento en el que tuve mi primer contacto en el año 1979. ¿Y cómo volví? Pues voy a explicarlo un poquito usando las mismas diapositivas que usé en el vídeo número 2, ¿vale? Bueno, lo primero que tuve que hacer también para empezar ese viaje de vuelta al principio es identificar qué era lo que determinaba que el mormonismo fuera verdad o no. O sea, qué cosas eran determinantes para que el mormonismo fuera verdad o no fuera verdad. Y entonces lo hice de la manera que voy a empezar a explicar ahora. Si recordáis, yo expliqué que después de desarrollar nuestra etapa de crecimiento, de edificar nuestra vida en el mormonismo, pues yo puse algunas cosas que fueron importantes para mí y luego había otras que cada cual puede añadir pues para exponer su propia experiencia personal en cuanto a la conversión en el mormonismo. Pero vamos, todos esos etcéteras, ahora veremos por qué, en un principio no son determinantes para lo que es la veracidad o no del mormonismo. Incluso las cosas negativas, de abuso de autoridad, errores humanos, cosas que pudieran pasar que son experiencias negativas, que las hay, porque esa es la realidad, tampoco son determinantes de que el mormonismo sea falso. O sea, ni una cosa ni otra. Entonces vamos a quitarlas también de medio y ahora vamos a ser un poquito más específicos. Por ejemplo, las experiencias con el liderismo son determinantes para el tema de que la iglesia sea verdadera o no, que el mormonismo sea verdadero o no. Realmente no, son experiencias que uno tiene, que es la que aplica conocimientos que va adquiriendo, también adquiere experiencia. Yo he tenido experiencias muy bonitas con las personas, como expliqué, a mí me gustaba mucho las entrevistas porque intentaba de ser útil para los demás y eso, bueno, pues me llevó a tener buenas experiencias, pero no es algo que determine que la iglesia sea verdadera o no. O sea, son simplemente experiencias, ¿no? Los milagros. Yo conté un par de milagros que presencié y que yo pude ver después de dar una bendición de salud, uno a mi esposa y otro a una mujer cuando era misionero. ¿Esto determina que la iglesia es verdadera? ¿Que el sacerdocio que yo tenía es el sacerdocio verdadero? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque los milagros existen en todas partes. O sea, incluso en situaciones en las que las personas no son a veces ni creyentes en un Dios, ¿no? Y ocurre en todas las culturas, en todas las denominaciones religiosas, tanto cristianas como de otro tipo. Entonces, no es algo que podamos decir solamente pasa en el mormonismo, por lo tanto es una señal, es algo que determina que el mormonismo es verdad. No es ese el concepto. Luego, en cuanto a los diezmos y el tiempo que uno pone, o sea, los recursos que pones, tanto monetarios como de tiempo, de tu tiempo, talentos y demás, al servicio de la iglesia, tampoco determinan. De hecho, pueden ser, una vez que se descubren ciertas cosas, pues lo que hacen es que causar un poquito más de enojo, ¿no? Porque tú estuviste dando de ti mismo y de tus recursos algo que luego no fue lo que uno pensaba que era, ¿no? Por tanto, tampoco lo considero determinante. En cuanto a las experiencias como en el matrimonio, como siendo padre, siendo abuelo, todo eso está muy relacionado con personas, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, pero realmente no es una experiencia que determina si el mormonismo es verdad o es mentira. Son experiencias también personales y en todas partes de la sociedad pues hay este tipo de experiencias, tanto a nivel religioso como no. Entonces no es algo que podamos decir que sea determinante. El hecho de que se pueda uno casar y sellarse por la eternidad en el templo, tampoco es una cosa que determine por sí mismo que la iglesia es verdadera, ¿vale? Entonces, también creo que tenemos que pasar de eso. La bendición matriarcal. Este es un tema que yo quiero tocar en otro vídeo hablando concretamente de la bendición matriarcal porque para mí ahora la veo como un arma de doble filo. Tiene sus matices que no quiero explicar ahora, ya llegará el momento. Pero lo que sí puedo decir es que no determina en sí misma que sea la iglesia verdadera porque no es una cosa que tenga esa capacidad, ni muchísimo menos, ¿no? Ya en otros vídeos podremos entender mejor el porqué.
La investidura del templo tampoco. De hecho, el templo hoy día, la forma en que yo lo veo, es muy distinta a como lo veía antes, aún con mis preguntas e incomprensiones de lo que se hacía dentro. Pero hoy día sé claramente que el templo está basado en ordenanzas, no ordenanzas, sino en ritos masónicos que fueron adaptados por José Mí, evidentemente, no copiados literalmente, pero sí adaptados con unos propósitos que también tocaré más tranquilamente en un vídeo en el que hable sobre el tema. Pero no es determinante, o sea, esto no es determinante ni muchísimo menos, porque realmente no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo. En ningún momento hizo ningún tipo de referencia a nada parecido a lo que se hace en el templo. En la época de mi misión tampoco se la puedo considerar como algo determinante en cuanto a la veracidad del mormonismo, porque bueno, yo estuve haciendo la misión, fue una experiencia muy buena para mí. Yo lo hice con muy buena fe, estuve dedicado a enseñar lo que a mí me habían enseñado, disfruté mucho haciéndolo, la verdad, porque en ese momento creía que era la verdad y que estaba dando algo importante a la gente. Y la disfruté también porque conocí muchas personas buenas y fueron experiencias muy bonitas, más que nada por la gente y lo que experimenté con ellos, ¿no? Pero no creo que fuera determinante ni mucho menos para el hecho de que la iglesia sea verdadera o sea falsa. La música, que también la he vivido mucho en la iglesia, pues la música transmite emociones, transmite sentimientos y genera experiencias muy bonitas, pero lo hacen en el mormonismo y en todas partes, entonces tampoco es algo determinante para que la iglesia sea verdadera o no. O sea, si yo tengo una buena experiencia porque estoy cantando un himno y me siento muy bien, porque estoy pensando en Jesucristo y tal, no puedo decir, esto es un testimonio de que la iglesia es verdad. No, esto pasa en otras iglesias cristianas y pasa en otras iglesias musulmanas o de lo que sea, porque basado en la música basada en sus creencias, pues también inspira, ¿no? Entonces no es exclusivamente y determinante del mormonismo. Perdón. El hecho de haber tenido una segunda familia tiene más que ver con el disfrutar de lo que es conocer gente buena y gente con la que estás disfrutando y teniendo buenas experiencias, pero no determina en sí mismo que sea verdadero el mormonismo o sea falso. O sea, esto es algo también que se vive en todas partes, ¿no? El haber estado estudiando mucho, yo sé, disfrutando de aprender, el de leer libros, como expliqué en el otro vídeo, tampoco es determinante. De hecho, es un poco sospechoso porque los libros que yo puse aquí en la imagen, en la otra diapositiva, en otro vídeo, esos vídeos casi ya ninguno está publicándose y los que se tienen son porque se tenían de antes o porque se pueden conseguir de segunda mano o porque se pueden bajar desde internet, pero realmente la iglesia no promueve ya esos escritos que son de profetas y apóstoles pasados de esta dispensación, cuando se supone que las palabras de los profetas y apóstoles son escritura y no tienen tiempo. No son atemporales, por eso tenemos las escrituras. La Biblia la tenemos porque se supone que lo que escribieron los profetas nunca caduca, no tiene fecha de caducidad. Igualmente se puede pensar con el libro de Mormón, por lo menos dentro del mormonismo. ¿Y por qué razón ya se han dejado de poder de editar o de vender o de dar a conocer a los miembros de hoy día libros como los que comenté en el otro vídeo, que siempre fueron tan leídos y tan estudiados y tan promovidos en la iglesia, ¿no? Es seguramente porque las cosas que se enseñan ya no gustan tanto. Pero bueno. Y bueno, la obra misionera de participar con los misioneros, pues tiene el mismo perfil que lo que es hacer la misión, ¿no? Básicamente. El haber participado de un bautismo cuando fui jovencito, pues es una ordenanza que yo viví porque era la que había que hacer y fue un día bonito para mí, realmente, en base a lo que me enseñaron, pero tampoco determina que sea verdadero el mormonismo, porque bueno, el bautismo se practica en muchas iglesias, ¿no? Entre otras cosas, no es algo exclusivo tampoco. En cuanto a sacerdocio, aunque se habla de la resurrección del sacerdocio, pero ya más adelante veremos en la segunda parte de este vídeo, tampoco determina porque todas las iglesias tienen algún tipo de sacerdocio. Y bueno, ya ampliaré un poquito más cuando vaya para la parte de aquí abajo. Los llamamientos, pues lo mismo. O sea, no es algo que determine que porque haya llamamientos la iglesia sea verdadera o no. Y bueno, la relación con amigos, actividades, pues son experiencias más bien sociales, que tampoco son determinantes en cuanto a lo que es la veracidad del mormonismo. O sea, todas las cosas que he comentado por aquí son cosas importantes en nuestra vida, no pierden ningún valor, pero no son determinantes en cuanto a la veracidad de la iglesia mormona. Eso es lo que quiero transmitir.
No les quito importancia ni muchísimo menos. Todas las cosas que he explicado, para mí, ya lo dije en su momento, fueron especiales, pero no son determinantes para el hecho de que sea o no sea verdadero el mormonismo. En cuanto a la enseñanza de plan de salvación, que para mí fue vital y fue lo que me dio lo que me respondió preguntas y me dio una perspectiva nueva y realmente me ayudó a tener una vida mejor, pues resulta que tampoco es exclusivo del mormonismo. De hecho, Joseph Smith lo copió, y algún día hablaremos más ampliamente de eso en otro vídeo, pues lo copió de otras creencias que había, tanto religiosas como filosóficas de su época. Entonces, no es nada nuevo. A mí me llegó como algo nuevo por revelación, pero realmente no tiene ese carácter. Por lo tanto, en sí mismo tampoco determina que el mormonismo sea verdadero o sea falso. Llegamos al punto, tal vez uno de los más delicados. Entonces, ¿qué pasa con mi testimonio? Bueno, voy a hablar más de eso en el vídeo 5, en el último vídeo de este grupo inicial de vídeos, pero realmente el testimonio es una experiencia subjetiva, no es una experiencia que determine que sea la iglesia verdadera, como se declara constantemente en el púlpito, a todos los niveles, en el mormonismo. El testimonio es algo personal, uno lo interpreta como que es revelación de Dios, pero no tiene sentido que aquello en lo que tú crees o aquello de lo que tú testificas sea una historia que está totalmente en contradicción con los hechos reales. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque Dios no puede dar revelación sobre cosas que no son verdaderas, simplemente. Entonces, yo sé que al principio es duro de aceptar, es difícil de entender, pero es que es así. Lo queramos o no, un testimonio es una experiencia muy personal. Y querer validar la verdad de Dios solamente con una experiencia personal con tantas limitaciones como tenemos, y hablaremos un poquito más de eso en el último vídeo, en el quinto, pues no tiene mucha base, o sea, no tiene sentido. Es difícil, es duro, pero una vez que uno acepta estas cosas es cuando empiezas especialmente el tema del testimonio, es cuando empiezas a avanzar un poco más. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente determina que la iglesia sea verdadera o falsa? Pues la verdad es que es algo tan sencillo como el hecho de que los acontecimientos que forman parte del cimiento del mormonismo ocurrieron o no ocurrieron. O sea, si ocurrieron tal cual la iglesia lo enseña, o tal cual la iglesia lo cuenta, o no ocurrieron tal cual la iglesia lo cuenta. Eso es realmente la gran diferencia entre el hecho de que, entre que algo sea determinante o no. Si aquellos hechos que serían la base, el fundamento para establecer que esta iglesia realmente la restauró Jesucristo, si ocurrieron tal cual lo cuentas, ¿vale? Pero si no ocurrieron tal cual lo cuentas, significa que todo es una mentira. Es así de sencillo. O sea, se pueden hablar de muchísimas cosas, del templo, de la bendición matriarcal, de, yo qué sé, de tanta doctrina, tantas cosas que hay para hablar en la iglesia, que de la poligamia, de muchas cosas que yo tocaré más adelante. Pero la verdad es que lo que realmente importa es saber si eso que ocurrió o no ocurrió. O sea, esa es la historia, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la segunda parte de este vídeo. Cuando empiezo a hablar de estas cosas más, porque daré más detalles, no voy a dar evidencias ahora mismo porque esto es un contexto muy amplio. O sea, es una información de muchas cosas, y como más adelante tocaré cada cosa por su cuenta de forma independiente para argumentar mejor, entonces sí daré referencias de registros en los que uno puede aprender, bibliografía básicamente, en el que pueda aprender cómo fueron los hechos realmente. Ahora no es el momento, solamente es una exposición de todas estas cosas, y ya en los siguientes vídeos que iré haciendo poco a poco, pues ya irán llegando las evidencias, aunque se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Pero yo facilitaré algunas de ellas. Pues eso será el siguiente vídeo, la parte 2 del vídeo número 4, en el que ya veré realmente qué es lo que pasó con estos acontecimientos. ¿Sucedieron o no sucedieron? Es muy interesante. Ojalá que os ayude y os sirva, y bueno, nos vemos en poco tiempo, ¿vale? Para hablar un poquito más profundamente de estos cimientos, para ver si realmente lo son o no lo son, para ver si son cimientos de arena o cimientos de piedra, ¿vale? Venga, gracias, nos vemos, hasta pronto.